El día que me alejé de Elena Soler fue el día en que recuperé mi vida. Estábamos en el salón, observando cómo jugueteaba con el anillo de compromiso mientras confesaba que sentía algo por otro hombre. Algo se endureció dentro de mí. La mayoría de los hombres habrían suplicado, negociado o prometido luchar por la relación. Yo no. Dejé la llave de la casa sobre la encimera, la miré directamente a los ojos y pronuncié las palabras que la perseguirían durante años: cuando finalmente entiendas lo que has perdido, será demasiado tarde. 24 horas después, estaba en un avión rumbo a los Pirineos, dejando atrás a una mujer que pensaba que podía mantenerme como una red de seguridad mientras exploraba sus opciones. Aprendió por las malas que un hombre de verdad no espera a ser la segunda opción de nadie. Esta historia comienza en la reluciente sede de cristal de Vanguardia Tecnológica en Madrid, donde el destino, disfrazado de oportunidad, me aguardaba. Lo que siguió pondría a prueba mi carácter, me rompería el corazón y, finalmente, me llevaría a una verdad que nunca esperé encontrar. Era enero de 2021 y acababa de ser ascendido a director regional de operaciones después de 5 agotadores años trepando por la escala corporativa. El despacho de la esquina con vistas a la Castellana era mío. Mi nombre, Alejandro Castro, recién impreso en una elegante placa en la puerta, anunciaba mi llegada a la planta ejecutiva. A los 35 años, había logrado lo que la sociedad considera el éxito: estabilidad financiera, reconocimiento profesional y el respeto de mis colegas. Pero al regresar a mi apartamento vacío cada noche, sentía el eco hueco de un logro sin compañía. Mi éxito se sentía como una habitación bien amueblada en la que no había nadie con quien compartirla. Eso cambió drásticamente el día que Elena Soler entró con paso firme en nuestra reunión trimestral de departamento. Era la nueva directora de marketing, reclutada de nuestra oficina en Buenos Aires. Dominó la atención desde el momento en que entró. No era solo su apariencia, aunque era innegablemente llamativa con su cabello oscuro y sus penetrantes ojos verdes, sino su presencia. La atmósfera en la sala cambió perceptiblemente. Los ejecutivos que normalmente revisaban correos durante las presentaciones se pusieron alerta de inmediato. «Espero que estén listos para agitar las cosas», anunció, recorriendo la sala con precisión calculada antes de que su mirada aterrizara directamente en mí. Porque la mediocridad no está en mi vocabulario y, por lo que entiendo, Vanguardia Tecnológica se ha sentido cómoda con lo adecuado durante demasiado tiempo. La audacia de su declaración envió una onda de tensión incómoda por la sala. Nuestro director general asintió con aprecio: la había contratado específicamente para romper nuestra complacencia. Mientras varios directores veteranos se removían incómodos, yo me sentí intrigado en lugar de ofendido. Alguien dispuesto a desafiar el statu quo en su primer día era, o bien notablemente valiente, o peligrosamente temeraria. En cualquier caso, era imposible de ignorar. Más tarde esa tarde, apareció en el marco de mi puerta, apoyada con confianza casual. «Alejandro Castro», dijo, con una voz que llevaba un tinte de diversión. «El pilar de las operaciones, según todos con los que he hablado». Levanté la vista de mis hojas de cálculo, tomándome un momento para estudiarla. De cerca, su confianza era aún más evidente. No era la fanfarronería artificial tan común en el mundo corporativo, sino algo más auténtico. «¿Y qué más te han dicho tus fuentes?», pregunté, dejando a un lado mi trabajo. Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Que es imposible trabajar contigo antes del café de la mañana. Que has rechazado 3 ascensos que te habrían llevado a la central porque prefieres construir algo aquí, y que eres el único que se atreve a desafiar a Ricardo durante las reuniones ejecutivas». Me reí, sorprendido por su meticulosidad. «Tu labor de inteligencia es impresionante, aunque exageraron con lo del café. Solo soy imposible hasta la segunda taza, no la primera». «Bueno es saberlo», respondió ella, mientras sus ojos recorrían mi oficina, observando la decoración minimalista y la fotografía solitaria de los picos de Europa sobre mi escritorio. «Prefiero la comunicación directa, Alejandro.
sin jerga corporativa ni maniobras políticas. ¿Puedes trabajar con eso? La honestidad es refrescante. Rara en este edificio, pero refrescante. Entonces nos llevaremos bien. Se enderezó, preparándose para irse. Marketing y operaciones tradicionalmente chocan en la mayoría de las empresas. Desafiemos ese estereotipo, ¿te parece? Esa conversación inicial encendió algo inesperado. Durante las semanas siguientes, nos encontramos quedándonos hasta tarde, ostensiblemente discutiendo estrategias de integración que inevitablemente evolucionaban en conversaciones sobre la vida, las ambiciones y, finalmente, nosotros. Ella tenía 32 años, era brillante y ambiciosa sin disculpas, con un ingenio seco que cortaba cualquier pretensión. Donde yo era metódico y reservado, ella era audaz e instintiva. En papel, deberíamos haber chocado profesional y personalmente. En cambio, nos complementamos con una naturalidad que nos sorprendió a ambos. Nuestra primera cita no fue planeada. Como gran parte de nuestra relación, sucedió de forma orgánica. Estábamos trabajando hasta tarde en una presentación para la junta, rodeados de cajas de comida para llevar y tazas de café vacías, cuando ella cerró su portátil abruptamente. ¿Sabes qué, Alejandro?, declaró, estirando los brazos sobre su cabeza. He visto el interior de esta oficina durante 14 horas hoy. Me arden los ojos de mirar estas diapositivas y estoy empezando a olvidar que hay un mundo real ahí fuera. Llévame a algún lugar que me recuerde por qué vale la pena vivir en Madrid. Esa noche, la llevé a un club de jazz escondido en los bajos de una librería antigua, donde la música era cruda y el whisky suave. Hablamos hasta la hora del cierre, pasando de las aspiraciones profesionales a los recuerdos de la infancia, de los sueños de viaje a perspectivas filosóficas sobre el éxito. Fue esa rara experiencia de encontrar a alguien que desafía tu pensamiento mientras, simultáneamente, te hace sentir completamente comprendido. Cuando la acompañé a su coche, la tensión entre nosotros era palpable bajo la cálida noche madrileña. No eres lo que esperaba, Alejandro Castro, dijo ella, con las llaves colgando de sus dedos y una expresión pensativa. ¿Eso es bueno o malo? Ella se acercó más, el sutil aroma de su perfume mezclándose con el aire nocturno. Definitivamente bueno. Pensé que serías todo hojas de cálculo y planificación estratégica. Resulta que hay mucho más bajo ese exterior controlado. Entonces me besó, con su mano tocando mi rostro con una ternura sorprendente dada su actitud normalmente asertiva. En ese momento, todo encajó. El vacío que había sentido, la sensación de que el éxito sin conexión era hueco, todo tenía sentido ahora. Esto era lo que faltaba. Para el verano, éramos inseparables. Fines de semana explorando los viñedos de La Rioja, viajes improvisados a la costa y noches tranquilas cocinando en mi apartamento. Me introdujo en exposiciones de arte clandestinas y galas benéficas, yo le mostré rutas de senderismo y tabernas tradicionales que solo los madrileños de pura cepa conocían. Nos mudamos juntos 6 meses después a un loft en el centro con paredes de ladrillo visto y ventanales que daban a los tejados de la ciudad. La vida se sentía cinematográfica. Prometámonos algo, dijo ella una noche mientras observábamos una tormenta eléctrica cruzar el cielo. Estábamos en el balcón, compartiendo una botella de vino. No nos convirtamos nunca en una de esas parejas que se pierden, que olvidan que las hizo enamorarse, que cambian la pasión y la honestidad por la seguridad y la rutina. Se volvió hacia mí, inusualmente seria. Lo he visto suceder tantas veces. Personas que empiezan como amantes y terminan como compañeros de piso, siguiendo los movimientos de una relación sin verse realmente el uno al otro. Acepté sin dudar, creyendo ingenuamente que el amor solo era suficiente para prevenir la erosión. Nunca, lo prometo. Siempre nos elegiremos activamente, no por inercia. Ella sonrió, satisfecha, y volvió su mirada a la tormenta. No podía saber entonces cómo esa promesa se convertiría en el estándar por el cual se mediría nuestro fracaso.
La primera grieta apareció de forma imperceptible. Pequeñas tensiones sobre prioridades laborales, breves momentos de desconexión que atribuíamos al estrés. Nada inusual para dos personas enfocadas en sus carreras. Pero entonces llegó el incidente que se convertiría en la primera prueba real. Sucedió durante la reunión de planificación trimestral. Yo estaba presentando el presupuesto operativo cuando Elena me interrumpió, su voz resonando con claridad en la mesa de conferencias. Estas proyecciones están completamente desalineadas con nuestra estrategia de marketing, dijo, sin molestarse en esperar un momento apropiado. ¿Siquiera leíste el informe que envié la semana pasada? La sala quedó en silencio. 20 pares de ojos se movieron con incomodidad entre nosotros. Me detuve, momentáneamente aturdido, no por la pregunta, sino por la naturaleza pública del desafío. Habíamos discutido las proyecciones esa misma mañana durante el desayuno y ella no había mencionado ninguna preocupación. Sí, lo hice, respondí con calma, manteniendo la compostura profesional a pesar del calor que subía por mi cuello. Pero los números no respaldan el cronograma agresivo que propones. Necesitaríamos aumentar la plantilla un 30% para cumplir esos objetivos, algo que el presupuesto actual no permite. Ella se rió, un sonido agudo y despectivo que me golpeó físicamente. Bueno, eso es porque lo estás mirando a través de una lente operativa obsoleta. Por esto operaciones y marketing siempre están en conflicto. Eres demasiado rígido para ver el panorama general, demasiado apegado a datos históricos para reconocer cuando el mercado exige innovación y riesgo. La crítica en sí no era lo que me molestaba, yo fomentaba el desacuerdo profesional. Fue la humillación casual, el socavamiento deliberado de mi autoridad frente a nuestros colegas y, lo más doloroso, la traición a nuestras conversaciones privadas. Siempre habíamos acordado discutir los desacuerdos profesionales en privado, presentando un frente unido en la empresa. Mantuve el tipo, terminé la presentación y me excusé inmediatamente. Necesitaba espacio para procesar por qué la mujer que me había abrazado esa mañana me había traicionado horas después. Esa noche, llegó tarde a casa. Yo estaba en el balcón, con un vaso de whisky, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían. Tenemos que hablar de lo que pasó hoy, dije mientras ella dejaba su bolso. Ella suspiró dramáticamente, sirviéndose una copa de vino antes de salir conmigo. ¿Tenemos que hacer esto ahora? Estoy agotada. Sí, tenemos que hacerlo. Me dejaste en evidencia frente a todo el equipo ejecutivo. Solo fui honesta, Alejandro. La propuesta no estaba alineada y necesitaba aclararlo. Ese no es el punto y lo sabes. Dejé el vaso y me giré hacia ella. Somos compañeros, tanto en el trabajo como en casa. Podrías haber planteado esas dudas en privado. En cambio, elegiste atacarme públicamente. Ella dio un largo sorbo a su vino, con los hombros tensos. Quizá estás exagerando. Fue un desacuerdo profesional, no un ataque personal. No puedes esperar que me quede callada cuando veo un problema solo porque dormimos juntos. Su caracterización deliberada de mi preocupación me dolió profundamente. ¿Eso es lo que piensas? ¿Qué es mi ego herido porque mi novia me desafió? ¿Acaso no lo es? Replicó ella con un tono desafiante. No, Elena. Se trata de respeto, de la confianza que construimos. Yo nunca te humillaría públicamente, sin importar cuánto discrepara contigo. Esperaba la misma cortesía. Se quedó en silencio un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era más suave. Tienes razón. Crucé una línea. La reunión era tensa y estaba frustrada. Lo pagué contigo y no fue justo. La disculpa debería haber resuelto las cosas. En cambio, se sintió hueca. Aún así, la acepté, queriendo dejar atrás el conflicto. Pero en las semanas siguientes, un frío se instaló entre nosotros. Las conversaciones se volvieron transaccionales, la intimidad, esporádica.
Entonces, una noche, llegué a casa y la encontré sentada a la mesa del comedor. Había una quietud inusual en ella. Sin música, sin portátil, solo Elena sentada con una copa de vino intacta, mirando la ciudad. Creo que necesitamos darnos un tiempo, dijo sin preámbulos cuando solté mis llaves. Las palabras me golpearon, aunque quizá no deberían haberlo hecho. Las señales habían estado ahí, su distanciamiento emocional, el tiempo que pasaba fuera. ¿Tiempo de qué? ¿De nosotros? Pregunté, permaneciendo de pie. De todo. De esta relación, de la presión de trabajar juntos. Necesito respirar, Alejandro. Pensar con claridad sin sentir que estoy navegando constantemente entre lo personal y lo profesional. Busqué en su rostro algún rastro de la mujer que me había mirado con tanta certeza hacía meses. ¿Hay alguien más? La pregunta quedó suspendida, cargada de implicaciones. Su vacilación antes de responderme lo dijo todo. No, no exactamente, dijo demasiado rápido, sin encontrar mi mirada. Es solo que no sé si esto es lo que quiero ya. No supliqué. Algo en mí, orgullo, autopreservación o quizá la claridad que viene con el dolor inesperado, no me lo permitió. En su lugar, asentí, hice una maleta y me registré en un hotel. A la mañana siguiente, solicité un traslado a nuestra oficina de Barcelona, con efecto inmediato. Mi supervisor, intuyendo la naturaleza personal de mi petición, lo aprobó sin preguntas. Durante 6 meses, me enterré en el trabajo en Barcelona. Nuevo equipo, nuevos proyectos, un apartamento impersonal en un rascacielos con electrodomésticos brillantes y cero carácter. Salí de forma casual, pero nada sustancial. Copas después del trabajo que nunca llevaban al desayuno. Conexiones que proporcionaban compañía temporal sin riesgo emocional. Elena y yo no tuvimos contacto. Fue una ruptura limpia que impuse con rigidez, a pesar de la tentación constante de revisar sus redes sociales o llamarla en las noches solitarias. Me convencí de que estaba sanando, creando una vida sin ella. Pero, a decir verdad, su ausencia era una presencia en sí misma. Entonces llegó la llamada que reiniciaría nuestra trayectoria. Alejandro, su voz era suave, vacilante. Me alegra que hayas respondido. No estaba segura de que lo harías. No dije nada, esperando, con el corazón acelerado a pesar de mi determinación. Te extraño, continuó ella ante el silencio. Cometí un error terrible. Estos meses sin ti han sido vacíos. He tenido éxito profesional, pero siento que nada importa si no estás tú para compartirlo. ¿Por qué ahora? Pregunté, con las defensas altas. Porque finalmente entiendo lo que perdí. ¿Podemos vernos, por favor? Solo para hablar cara a cara. Contra mi mejor juicio, acepté. Nos encontramos a medio camino entre Barcelona y Madrid, en un restaurante tranquilo junto a la carretera. Territorio neutral. Cuando la vi caminar por el aparcamiento, algo en mi interior se removió dolorosamente. Se veía familiar y diferente a la vez, más delgada, con sombras bajo los ojos, pero seguía siendo Elena. Gracias por venir, dijo, buscando mi mano sobre la mesa. Dejé que la tomara, sorprendido por lo natural que aún se sentía, por cómo mi cuerpo la recordaba incluso cuando mi mente recitaba todas las razones para mantener la distancia. Te debo una explicación, continuó. Después de que te fuiste, pensé que me sentiría aliviada. En cambio, me sentí hueca. Me di cuenta de que saboteé lo mejor de mi vida porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De cuánto te necesitaba. Mis padres tuvieron un matrimonio desastroso. Crecí viendo a mi madre sacrificarlo todo por mi padre, su carrera, sus amistades, su identidad. Cuando yo tenía 16 años, él la dejó por su asistente de 26. Mi madre quedó devastada. Me prometí a mí misma que nunca sería tan vulnerable, que nunca me perdería tanto en otra persona.
Era una revelación que explicaba mucho sobre su comportamiento y su instinto de crear distancia. Hablamos durante horas, con una honestidad que quizá había faltado incluso en nuestros mejores días. Quiero otra oportunidad, Alejandro, dijo finalmente. Te amo. Nunca dejé de hacerlo. Pero entiendo si es demasiado tarde. La parte racional de mí me advirtió que no lo hiciera. Pero el corazón no es racional, no lleva la cuenta ni calcula riesgos. Si hacemos esto, dije con cuidado, las cosas deben ser diferentes. Honestidad total, respeto y confianza. No solo palabras, sino hechos. Ella asintió, con los ojos brillantes. Te lo demostraré cada día. Así comenzó nuestro segundo capítulo. Regresé a Madrid, pero fuimos despacio. Apartamentos separados inicialmente, conversaciones deliberadas sobre límites. Gradualmente, las heridas empezaron a sanar. Redescubrimos el uno al otro con una nueva conciencia de nuestra fragilidad. Para principios de 2024, las cosas se sentían lo suficientemente estables como para pensar en la permanencia. Elena había cumplido sus promesas. Nuestra comunicación había mejorado y el respeto mutuo era tangible. Nos mudamos juntos de nuevo, esta vez a una casa que alquilé en un barrio tranquilo al sur del río, lejos del bullicio del centro. Decidí proponerle matrimonio, pero quería que fuera significativo. Secretamente, empecé a buscar una casa para comprar. Algo que fuera nuestro. Encontré una propiedad en una zona en desarrollo al oeste de la ciudad, una casa con carácter que lindaba con una reserva natural. Necesitaba reformas, pero tenía buenos huesos. Para dar la entrada, acepté trabajos extra de consultoría. Mis noches y fines de semana se llenaron de proyectos secundarios y me volví cada vez más ausente. Podía notar que Elena estaba confundida por mi repentina preocupación. Me preguntó varias veces si todo estaba bien, y yo la tranquilicé sin revelar la sorpresa. La casa se escrituró en marzo. Ese fin de semana, le dije que tenía una sorpresa y la llevé hasta allí. Una pequeña caja con el anillo quemaba en mi bolsillo. ¿Dónde estamos?, preguntó ella, mirando el exterior con curiosidad. En nuestro futuro, respondí. Abrí la puerta y la guié al interior. ¿Has comprado una casa?, susurró ella, caminando por las habitaciones vacías con asombro. ¿Por esto has estado tan ocupado?, asentí, mostrándole las posibilidades de cada rincón. Finalmente, la llevé al jardín trasero, donde el sol de la tarde filtraba entre los robles. Allí, me puse de rodillas. Elena, quiero que este sea nuestro hogar. Quiero construir una vida contigo aquí. ¿Quieres casarte conmigo?, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía con fuerza. Sí, por Dios, sí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de felicidad. Empezamos a amueblar la casa y compartimos la noticia con todos. Elena se lanzó a la planificación de la boda con su entusiasmo característico. Yo me enfoqué en convertir la casa en un hogar, haciendo reformas los fines de semana. Mirando hacia atrás, debí haber notado el cambio sutil. La ligera vacilación al discutir las fechas de la boda. La forma en que revisaba su teléfono con más frecuencia, inclinándolo lejos de mí. Las noches tarde en la oficina que empezaron a multiplicarse. Pero yo estaba demasiado inmerso en nuestra aparente felicidad. Entonces llegó la conversación que lo desmoronó todo. Fue un martes de abril. Había preparado la cena y esperaba a Elena, que llegó a las 8. Se veía perturbada, su seguridad habitual reemplazada por algo frágil. Tenemos que hablar, dijo, sin mirarme. 4 palabras que nunca preceden a nada bueno. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo un peso frío en el estómago. Se sentó frente a mí, jugueteando con su anillo de compromiso. Necesito tiempo para pensar en nosotros, en la boda. Dejé mi copa de vino con cuidado. ¿Qué hay que pensar? Todo va muy rápido, la casa, los planes.
Solo necesito una pausa para aclarar mi cabeza y asegurarme de que esto es lo que quiero. La palabra, pausa, colgó entre nosotros como una guillotina. ¿Una pausa? Repetí. ¿Como la última vez? Ella hizo una mueca. No es así. Solo necesito espacio para asegurarme de que estoy lista para este compromiso. No reaccioné exteriormente, solo apreté la mandíbula. Había algo que no estaba diciendo. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. ¿Hay alguien más? Su vacilación me lo confirmó. No exactamente. ¿Qué significa, no exactamente, Elena? Mi voz era peligrosamente baja. Ella bajó la vista a sus manos. Hay un nuevo arquitecto de sistemas que se unió al equipo técnico. Marcos. Hemos estado trabajando estrechamente en la nueva plataforma de automatización y no ha pasado nada, insistió ella con una urgencia que podría haber sido convincente de no ser por la culpa en su expresión. Pero me encuentro pensando en él, deseando que lleguen nuestras reuniones. Me confunde, y no quiero cometer un error. No quiero casarme contigo teniendo estos pensamientos sobre otro. La rabia que sentí fue silenciosa y absoluta. No solo por la traición, sino por el patrón que se repetía con precisión predecible. Una vez más, yo no era suficiente. Una vez más, ella elegía la posibilidad desconocida sobre la realidad cierta de nosotros. Me levanté lentamente. Ya veo. Alejandro, por favor, entiéndelo. Intento ser honesta antes de que las cosas vayan a más. Te amo, pero necesito estar segura de que esto es solo una distracción temporal. Asentí, sin confiar en mi voz. Fui al dormitorio y regresé con una pequeña caja. Dentro estaba la escritura de la casa. La puse sobre la mesa. Puse la casa a nombre de los dos, dije. Iba a ser mi regalo de bodas para ti. Irónico, ¿verdad? Estaba tan seguro esta vez. Sus ojos se abrieron de par en par. Alejandro, no, déjame terminar. Hace 3 años, necesitabas espacio y te lo di. Me fui de la ciudad, reconstruí mi vida y te recibí de nuevo cuando decidiste que estabas lista. Te creí cuando dijiste que habías cambiado. Ahora, aquí estamos de nuevo, contigo necesitando espacio para explorar tus sentimientos por otro hombre. No es así, protestó ella entre lágrimas. Solo estoy confundida. El problema no es la confusión, Elena. Es el carácter. Cogí mis llaves. No seré tu red de seguridad esta vez. No vas a explorar opciones mientras yo espero en la sombra deseando que me elijas. Eso no es amor, es conveniencia. Y merezco más que ser el segundo plato cómodo de alguien. ¿A dónde vas? Fuera. Querías espacio, ya lo tienes. Conduje sin rumbo esa noche. Por la mañana, tenía la claridad que me había faltado años atrás. Llamé a mi supervisor y solicité un traslado inmediato a cualquier puesto disponible fuera. Al mediodía, tenía una oferta para abrir una delegación en Bilbao. Acepté en el acto. Cuando regresé a casa, Elena me esperaba con los ojos rojos. ¿Podemos hablar, por favor?, dijo, levantándose rápido. Cometí un error al mencionarlo. No pasará nada con Marcos. Te quiero a ti. Estaba nerviosa por la boda, por él, para siempre. Entonces, ¿por qué necesitabas una pausa? ¿Por qué necesitabas espacio para pensar si me quieres a mí o a él? No tuvo respuesta, solo llantos y súplicas. Me manto de impossible. Me voy a Bilbao mañana, dije con voz firme. He aceptado un traslado. La sangre desapareció de su rostro. ¿Qué? ¿Así sin más? Te vas. Tenemos una casa, una fecha de boda, y tú tienes dudas y sentimientos por otro. El momento es perfecto, en realidad. Podemos gestionar la venta de la casa a distancia. Te llevarás tu mitad, por supuesto. En cuanto a la boda,
Mejor cancelarla ahora que seguir adelante con alguien que no está seguro. Por favor, susurró ella, intentando tocarme. No lo tires todo por la borda por una confusión momentánea. Las parejas pasan por esto todo el tiempo. Me eché atrás, evitando su contacto. Esa es la cuestión, Elena. Nunca es solo momentáneo contigo. Es un patrón. Cuando las cosas se vuelven reales, cuando el compromiso exige cerrar otras puertas, buscas una salida. Solo que esta vez, yo tomo la mía primero. Al día siguiente, empaqué lo esencial. Elena oscilaba entre la ira y la desesperación. Lo soporté todo con una calma distante. Mientras me preparaba para irme, ella bloqueó la puerta. Estás exagerando. No ha pasado nada con Marcos. Estás tirando nuestra vida por una hipótesis. La miré de verdad y sentí que algo definitivo cambiaba en mi interior. Ahí te equivocas. Si ha pasado algo. Me has vuelto a mostrar quién eres, y esta vez te he creído. Dejé la llave de la casa y el anillo sobre la encimera. Cuando finalmente entiendas lo que has perdido, será demasiado tarde. Salí sin mirar atrás mientras ella gritaba mi nombre. Bilbao fue exactamente lo que necesitaba, un borrón y cuenta nueva en una ciudad donde el mar y las montañas me devolvían la perspectiva. Me entregué al trabajo, con jornadas brutales que dejaban poco tiempo para el arrepentimiento. Alquilé un apartamento moderno, me apunté a un club de montaña para canalizar la energía y construí una rutina que no incluía esperar mensajes suyos. Elena intentó contactarme, por supuesto. Llamadas, mensajes, correos desesperados. Bloqueé su número tras la primera semana. No era por despecho, sino por autopreservación. Sabía que una parte de mí aún la amaba, y esa parte no era de fiar. 6 meses después de empezar mi nueva vida, estaba cenando con un antiguo colega de Madrid cuando mencionó, como quien no quiere la cosa, que Elena y Marcos estaban saliendo oficialmente. Los cotilleos de oficina vuelan, dijo, sin saber la importancia de su revelación. Al parecer, se juntaron justo después de que te fueras. Lo siento, tío, pensé que lo sabías. Asentí, sorprendido por mi falta de reacción. Ni rastro de ira, solo una aceptación sorda. Bien por ellos, pensé, y lo decía en serio. El dolor se había convertido en una molestia manejable, como una vieja lesión deportiva que solo duele cuando cambia el tiempo. Estaba durmiendo bien, brillando en el trabajo y haciendo nuevos amigos. Por primera vez en años, estaba enfocado en mí. Entonces, casi exactamente un año después de mi partida, Elena apareció en el vestíbulo de mi edificio de oficinas. Estaba volviendo del almuerzo cuando la vi, más delgada, pero impecablemente vestida con su armadura corporativa, con una expresión nerviosa pero decidida. Por un momento, consideré pasar de largo. Pero la curiosidad, o quizá la necesidad de cierre, me hizo detenerme. Alejandro, dijo ella. Por favor, no te vayas. Solo 5 minutos. Es todo lo que pido. Debí haberme negado. En cambio, miré mi reloj. 5 minutos, accedí. Hay una cafetería enfrente. Nos sentamos en una mesa de esquina. Un silencio incómodo se estiró hasta que ella habló. Cometí el mayor error de mi vida dejándote ir, dijo, con voz firme a pesar de que le temblaban las manos. Marcos fue una distracción, un síntoma de mi miedo, no la causa. ¿Por qué estás aquí, Elena? Mantuve un tono neutro. Porque mi vida se ha desmoronado sin ti. Marcos y yo duramos 3 meses antes de que me diera cuenta de que él es todo lo que tú no eres. Superficial, egoísta, inconstante. Se fue con otra del departamento en cuanto la novedad pasó. Hubo un tiempo en que esta confesión me habría conmovido. Ahora solo me sentía cansado. Lamento oír eso, dije con una simpatía distante, pero tus problemas ya no son los míos. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero,
¿Hay alguna posibilidad de que me perdones? ¿De que lo intentemos de nuevo? Se acercó por la mesa, extendiendo su mano. Nunca he dejado de amarte, Alejandro. Nadie me ha conocido como tú. Se veía tan rota y genuina en su arrepentimiento que, por un instante, sentí el tirón de nuestra historia. Pero luego recordé el patrón. No perdiste una relación, Elena, dije en voz baja. Perdiste a un hombre que nunca te habría traicionado, que estaba construyendo un hogar para ti mientras tú mirabas hacia la puerta. Eso no se recupera con una disculpa tardía. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. He cambiado. El último año me ha transformado. La gente no cambia su naturaleza, respondí. Solo se vuelven más parecidos a lo que ya son. Tu patrón se estableció mucho antes que yo, y continuará mucho después. La próxima vez que te sientas segura, buscarás otra salida. Es quien eres. Me levanté, dejando el café intacto. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero esta conversación es el final, no un principio. Mientras me alejaba, la oí gritar desde la mesa, aún te amo, Alejandro. No me di la vuelta. Hay palabras que llegan demasiado tarde para importar. Pensé que aquello sería el fin, pero me equivoqué. Durante las semanas siguientes, Elena se volvió omnipresente. Se instaló en un hotel cerca de mi casa. Aparecía en mi cafetería habitual por las mañanas. Enviaba cartas manuscritas a mi oficina. Lo que empezó como persistencia cruzó rápidamente la línea de la obsesión. Consiguió mi nuevo número, enviando decenas de mensajes. Cuando apareció en mi gimnasio una noche, sincronizando su llegada con mi entrenamiento, exploté. Esto se acaba ahora, le dije en el aparcamiento, con voz baja pero firme. Me estás acosando y tiene que terminar. Estoy luchando por nosotros. Insistió ella, con una expresión ferviente. Demostrándote que no me rindo esta vez. No hay un nosotros. Solo estás tú, negándote a aceptar la realidad y violando mis límites. Su expresión se endureció, una terquedad familiar reemplazó la vulnerabilidad. No lo dices en serio. Me estás castigando y lo merezco. Pero sé que aún te importo. Lo que me importa es mi paz, y tú la estás rompiendo. Si vuelves a contactarme, donde sea, pediré una orden de alejamiento. Vi algo brillar en sus ojos. Una oscuridad que reconocí de nuestros peores momentos, un vislumbre del derecho que creía tener sobre los demás. No me harías eso. No después de todo lo que compartimos. El Alejandro que conocías no lo habría hecho, asentí. Pero yo ya no soy ese hombre. Aquel hombre habría perdonado cualquier cosa solo por tenerte cerca. He superado esa debilidad. Ella retrocedió como si le hubiera pegado. ¿Quién eres? Alguien que finalmente se valora lo suficiente como para alejarse de la toxicidad, por muy familiar que fuera. Vuelve a Madrid, Elena. Allí no hay nada para ti excepto más vergüenza. Pero no se fue. En cambio, escaló la situación contactando a mis colegas, a mis amigos de Bilbao e incluso rastreando el número de mi madre. Tu exnovia me ha llamado, me dijo mi madre en nuestra charla semanal, preocupada. Estaba muy angustiada, hablando de segundas oportunidades. Me pidió que intercediera porque decía que eras un cabezota. Le dije que no me meto en tus cosas, pero quería que lo supieras. Siento que te haya molestado, dije, sintiendo que la rabia crecía ante esa invasión a mi familia. No volverá a ocurrir. Llamé a Elena esa misma noche, rompiendo mi propia regla de no contacto. Has cruzado una línea, dije sin preámbulos. Mi familia es sagrada. Tenía que hacer algo. Gritó ella. No me hablas, no me ves, porque no quiero. ¿Cómo no está claro? Esto no es una comedia romántica donde la persistencia gana. Esto es acoso. No me iré de aquí hasta que me des una oportunidad real en lugar de huir, dijo con terquedad.
Entonces mañana mismo pido la orden judicial. Es el último aviso. Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era extrañamente calmada. Realmente me odias ahora, ¿verdad? No te odio, Elena. No siento nada por ti, y eso es mucho peor. Colgué y contacté con un abogado inmediatamente. La orden de alejamiento temporal fue concedida al día siguiente. Cuando recibió la notificación, pareció entender finalmente la profundidad del daño que había causado. Regresó a Madrid al día siguiente. 6 meses después, recibí una llamada de aquel antiguo colega de la capital. Pensé que debería saberlo por un amigo, dijo con gravedad. Han despedido a Elena. Hubo un incidente con Marcos en una presentación técnica. ¿Qué tipo de incidente? Pregunté, curioso a mi pesar. Al parecer habían vuelto a salir, muy en secreto. Pero ella encontró mensajes en el móvil de él con una becaria de marketing. Perdió el control en mitad de una reunión de departamento, lo acusó públicamente de abuso emocional y manipulación. Tuvieron que sacarla con seguridad. Absorbí la noticia con una mezcla compleja de emociones. Vindicación al ver que el patrón se repetía, tristeza por la profesional que una vez fue, y alivio al confirmar que mis instintos no se equivocaban. Hay más, continuó él. La empresa investigó las acusaciones. Resulta que Marcos tiene un historial de relaciones laborales que terminan mal en 3 empresas distintas. Pero Recursos Humanos también encontró pruebas de que él había estado persiguiendo a Elena cuando vosotros aún estabais comprometidos, manipulando situaciones para estar a solas con ella. Esa revelación me golpeó con fuerza. No porque absolviera a Elena, ella todavía había elegido seguirle el juego y pedir una pausa en lugar de cortarlo en seco, sino porque añadía una capa de depredación a la historia. ¿Ella está bien? Pregunté. No mucho. Ha vuelto a casa de sus padres en Valencia. Perdió el piso en Madrid por las deudas, al parecer había estado gastando sin control intentando llenar algún vacío. Su reputación en el sector está muy dañada. Después de colgar, me quedé mirando el atardecer sobre la ría. Por primera vez en meses, me permití pensar en Elena de verdad. No en la mujer que me traicionó, sino en el ser humano complejo y herido que una vez amé. Sentí el impulso de escribirle algo de apoyo, pero algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. El contacto solo reabriría heridas. En su lugar, escribí un breve correo a sus padres, a quienes siempre respeté, expresando mi pesar por su situación profesional y mis deseos de que sanara. Era lo máximo y lo mínimo que podía ofrecer. 2 años después de dejar Madrid, había construido una vida de la que estaba orgulloso. Bilbao se había convertido en mi hogar. Compré una casa pequeña en la costa, con vistas espectaculares y la soledad que había aprendido a valorar. Los fines de semana hacía senderismo o trabajaba como voluntario en un refugio de animales, donde adopté a un pastor belga mayor llamado Duque, que había sido abandonado en su vejez. Fue en ese refugio donde conocí a Sara, una veterinaria que dividía su tiempo entre su clínica y el voluntariado. Nuestra conexión no fue inmediata ni dramática. Nada de rayos ni reconocimiento sin aliento, solo un aprecio gradual que se profundizó entre turnos compartidos y cafés ocasionales. Ella era directa, competente y amable. Donde Elena era todo aristas brillantes y ambición voraz, Sara era una certeza tranquila y confianza serena. Cuando sonreía, la luz llegaba a sus ojos de una forma que te hacía creer en su interés genuino. Se te dan bien los casos difíciles, observó ella una tarde mientras yo me sentaba pacientemente con un perro traumatizado que no dejaba que nadie se le acercara. La mayoría se rinde cuando no obtienen una respuesta inmediata. He aprendido que los que tienen muros más altos suelen ser los que más tienen para dar cuando confían en ti, respondí, sin levantar la vista del perro, que finalmente apoyaba la cabeza en mi rodilla. Los humanos también, dijo ella. Cuando la miré, el entendimiento en sus ojos me dijo que reconocía algo en mí, los límites cuidadosos,
el ritmo pausado de la conexión. Fuimos amigos durante meses antes de que la invitara a cenar. Aceptó con la misma calidez natural que ponía en todo. Me preguntaba cuándo lo harías, dijo sencillamente. Tenía ganas de conocerte mejor. Nuestra relación se desarrolló sin los picos intensos ni los bajos desesperados que marcaron mi tiempo con Elena. Sara tenía una fuerza silenciosa que venía de conocerse a sí misma por completo. A los 37 años, había construido su propia clínica y viajado en misiones médicas. No tenía interés en juegos ni dramas. Me gusta lo presente que estás, me dijo una noche. Mucha gente siempre está mirando hacia lo siguiente, el próximo hito, el próximo ascenso. Tú realmente vives el momento en el que estás. Era una cualidad que desarrollé a través de la pérdida. La capacidad de apreciar lo que estaba directamente frente a mí. Nuestra tercera cita se convirtió en un fin de semana entero cuando una tormenta de nieve bloqueó las carreteras. Lo que podría haber sido incómodo resultó ser una revelación. Pasamos horas hablando frente a la chimenea, cocinando con lo que había en la despensa. No había presión ni expectativas. Debería contarte mi historial, dije la segunda noche. Mi última relación terminó muy mal. La mía también, respondió ella, encogiéndose en el sofá. Por eso terminan, si no, seguirían vigentes. Sonreí ante su pragmatismo. Esto fue diferente. Mi prometida me dejó por otro, luego me acosó cuando me negué a volver. Tuve que pedir una orden judicial. En lugar del choque o la lástima, Sara simplemente asintió. Eso explica algunas cosas sobre ti. La distancia cuidadosa que mantienes, como observas antes de involucrarte. ¿Te molesta? ¿Que te hayan hecho daño? Claro. ¿Que hayas desarrollado mecanismos de protección? En absoluto. Significa que te valoras lo suficiente como para poner límites. No tengo prisa, Alejandro. Podemos ir al ritmo que te haga sentir cómodo. Su comprensión fue un bálsamo. Con el paso de los meses, me encontré relajándome en la relación con una comodidad que no creía posible. No había juegos ni huevos sobre los que caminar. Solo dos adultos eligiéndose consistentemente. Sara también tenía su trauma, un matrimonio en su juventud con un hombre que la aisló y controló a través de la crítica. Se había ido con nada más que sus títulos profesionales y la determinación de reconstruirse. Nunca me perderé en alguien otra vez, me dijo. Y nunca querría que tú te perdieras en mí. Las relaciones sanas son dos personas enteras eligiendo construir algo juntas, no dos mitades aferrándose desesperadamente para sentirse completas. Para cuando la presenté a mi familia, sabía con certeza que esto era diferente. Mi madre me llevó aparte después de la cena. Esta es distinta, dijo. No era una pregunta, sino una observación. ¿Te da paz? Lo hace, asentí. No hay dramas ni pruebas constantes. Es fácil. Fácil no significa simple, me corrigió mi madre. Significa que es lo correcto. Nos mudamos juntos después de un año con la misma intencionalidad reflexiva. Sara mantuvo su pequeño estudio en la ciudad como oficina, dándonos espacio cuando era necesario. Adoptamos un segundo perro y pasábamos los fines de semana explorando la costa. Cuando le pedí que se casara conmigo, no fue con grandes gestos, sino una mañana cualquiera en la mesa de la cocina, con Duque descansando a nuestros pies y las tazas de café humeando. Me gustaría pasar mi vida contigo, dije. ¿Quieres casarte conmigo? Ella sonrió y tomó mi mano. Sí, absolutamente sí. No hubo ansiedad en su respuesta, ni necesidad de espacio para considerarlo. Solo la certeza de una mujer que conocía su propio corazón. Nos casamos en una ceremonia pequeña en el jardín de casa, rodeados de familia y amigos íntimos. Mi hermano bromeó diciendo que nuestra relación tenía sospechosamente poco drama.
El argumento de vuestra historia es que se conocieron, se enamoraron, respetaron sus límites y construyeron una vida, dijo entre risas. ¿Dónde está la tensión o el conflicto? Sara me apretó la mano por debajo de la mesa. Algunas historias son mejores sin esos capítulos, susurró. Y tenía razón. Después de años de turbulencia emocional, de un amor complicado por la inseguridad, había encontrado algo real. Una unión basada en el respeto mutuo y el valor de amar sin miedo. No la pasión cinematográfica que arde y destruye, sino el calor constante que perdura en todas las estaciones. 2 meses después de la boda, recibí un correo de Elena. Solo contenía un breve mensaje de felicitación. Al parecer se había enterado de la noticia por conocidos comunes. No hubo declaraciones dramáticas ni nostalgia. Solo un reconocimiento simple y un cierre definitivo. Se lo enseñé a Sara, que lo leyó pensativa. ¿Vas a responder? No lo creo, dije tras meditarlo. Algunas puertas están mejor cerradas. Ella asintió. A veces, la respuesta más amable es el silencio. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, observé a Sara moverse por la habitación con familiaridad cómoda. La mujer que me enseñó que el amor no tiene por qué doler para ser real, que el drama no es lo mismo que la pasión y que la paz no es la ausencia de sentimientos, sino la presencia de algo más profundo y sostenible. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que estoy agradecido, respondí. Por ti, por nosotros y por todo lo que me trajo hasta aquí, incluso las partes dolorosas. Ella sonrió y se sentó a mi lado. La vida tiene una forma extraña de ponernos exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando parece que todo se desmorona. Es cierto, asentí, atrayéndola hacia mí. Y a veces, alejarse de lo que está mal es la única forma de encontrar lo que es correcto.